Quizás algunos de ustedes que me han ido como siguiendo el hilo de mi propia evolución y de pronto algunos han visto unos videos más antiguos míos acá en el canal. Yo conecté hace un tiempo con algo que vuelvo ahí una y otra vez. Que por más que me vaya a otras cosas, a pensar en otras cosas, honestamente yo siempre termino llegando al mismo lugar. Y precisamente porque me pasa eso, a ver, me pongo por acá. En esta altura más fácil, queda un poquito más cómoda. Sí, ya. Voy a subir acá la cámara. Ahí está. Entonces, por más que yo mire otras cosas, mire otros temas, eh, ya saben que tengo ahí mi maña con lo estético, sin que sea perfecto, pero como yo en la cámara veo el encuadre, entonces estaba ahí equilibrando cosas. Lo importante es que ya no me causa sufrimiento, ¿no? Como no trasciende mucho la fijación por hacerlo perfecto, entre comillas. Eh, Amigos, amigas, por más que yo indague en temas, reflexione en cosas de la vida se resume en aprender a estar presente. Realmente de nada te sirve estar lleno de información y de teoría o de logros o de cosas si tú durante el día no eres capaz de permanecer presente la mayor cantidad de tiempo. Ahora, no quiero que te sientas culpable si de pronto en este momento a ti te pasa que no logras estar presente, porque una gran parte del camino, un gran tramo del camino, es precisamente ser consciente de lo poco consciente que eres durante el día. Y vamos a redefinir conciencia como la capacidad de poner atención a lo que se está haciendo. No vayamos todavía a la otra conciencia, porque vamos a ver si a medida que hablo vamos profundizando más. Pero por ahora quería entrar en esta simpleza que en realidad es muy profunda, que es darse cuenta que el sentido de la vida más fundamental, después de que el humano busca por todos lados, es llegar a aquí ahora. ¿Cuál es el tema? Que esto es muy personal, la evolución humana se puede comprobar que es supremamente personal, las comprensiones a las que llegamos también es supremamente personal. Sin embargo, las comprensiones de lo que es verdad, de lo que es lo fundamental de la vida, no son personales, son universales. Personalmente llegas a eso, sí, pero es universal a lo que se llega. Y cuando uno es un estudiante que hay algo, les voy a dar un secreto, para algunos puede que no lo sea, pero para otros puede que sí. Cuando ustedes quieren crear contenido digital, tienen que llegar a entender que las personas, en su gran mayoría, que van a llegar a sus espacios son muy parecidas a ustedes, ya sea porque ya son así o porque están en potencia de vibrar en tu vibración. Entonces a mí antes me detenía mucho un pensamiento de pensar, o mejor dicho, no pensaba que los otros se parecían a mí. Ahí había más bien un especialismo de mi ego de pensar como nadie me va a entender. Y mentira, 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 que el mundo estaba lleno de mentes como la mía, que claramente por evolución nos vamos encontrando. A la fecha de hoy yo ya he conocido personas que por apariencia las hubiera juzgado de miles de maneras, pero cuando ya nos sentábamos a hablar de mente a mente, de ser a ser, de conciencia a conciencia, habíamos llegado a las mismas verdades, quizás por diferentes caminos, pero habíamos llegado a las mismas verdades. Entonces las verdades fundamentales a las que yo he llegado y por las cuales por eso les digo que si quieren compartir contenido o ya lo hacen, nunca olviden que las personas que los ven del otro lado son una vibración muy similar a la de ustedes o son una vibración que está en búsqueda de algo que ustedes vibran hoy. Entonces eso es muy bonito saberlo. Habiendo dicho esto, la base fundamental a la que yo llegué, y quizás para muchos a muy temprana edad, es a que acá todo se acaba, acá todo es efímero. Ahora, ¿qué pasa cuando uno se queda en esa idea y no la trae al presente? Entonces se va uno a un existencialismo muy negro, muy darks, en el cual yo he estado en momentos mentales de, pues ya acá todo se acaba.
si acá todo se muere, si aquí todo termina, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Yo viviré eso y me lo permití y me di el permiso. Pero realmente llega una paradoja y es que precisamente porque se acaba, no quiero desperdiciarlo en un camino de autodestrucción que de una u otra manera era el camino. No era el primer camino inicial de mi vida. O sea, no era una predominancia. Sin embargo, yo venía con tendencias de mucha adicción, de compulsión, de excesos. Básicamente, yo podría decir que uno de los aprendizajes para esta vida mía han sido los excesos. Ha sido conocer el equilibrio. Y no de casualidad nací con el sol en Libra, en la carta astral tropical, porque algunos sabrán que existe la dracónica. Esa dracónica la he estado profundizando últimamente y me parece súper interesante porque en la gran mayoría de personas la dracónica y la tropical coinciden, pero en otros la dracónica varía mucho y la dracónica se supone que es lo más profundo de ti. Y cuando yo miré la dracónica me salía mucha energía pisciana, lo cual me hizo entender parte de la personalidad que tenía de ser como muy volada de la realidad. O sea, yo desde que tengo uso de razón vivía en una imaginación demasiado exquisita, pues tan exquisita que obviamente la línea delgada de la imaginación es la locura, pues porque ya de repente no sabes diferenciar qué es real mundo físico y qué es tu imaginación. Entonces a mí me ha tocado hacer un trabajo propio, personal, de poder vivir en el presente, de poder usar esa imaginación para conectar con energía, con vibración, para poderme sentir plena. Es esa imaginación al servicio de sentirme abundante, sentirme protegida, cuidada, sentir que soy guiada, pero poder funcionar en el mundo, poder tener una rutina, poder cuidar este cuerpo físico que también ha sido de las cosas que más me ha costado enraizar. Entonces, algo de la astrología, igual yo voy a ir hablando un poco más de astrología, sino que a mí me ha tomado mucho tiempo, a mí todo me toma tiempo y probablemente muchos de ustedes van a resonar con mi lentitud, quizás muchos de ustedes van a sentir seguridad en mi espacio porque yo voy muy lento y me lo permito. Y oficialmente las personas que son cercanas a mí, mi familia, mis padres, mi hermano y algunos amigos entienden que soy lenta, que uno de mis animales de poder es el oso perezoso, la tortuga. Vibro rotundamente con esa energía. Entonces, habiendo dicho esto, la astrología yo la veo como un mapa, ¿sí? Me da ideas de mi personalidad. Ahora, cuando uno profundiza la astrología, por ejemplo, astrología esotérica, si ustedes buscan en esos términos, es muy bonito porque la astrología esotérica es como para entender los matices de la expresión de tu personaje humano, ¿cierto? Cuando se profundiza mucho en uno mismo, uno va logrando descubrir todo el zodíaco en uno. De repente puedes leer todo de todos los signos porque entiendes que el nombre que se le dio a esos aspectos existen independientemente de que tú y yo los nombremos. Lo que representa lo virgiano, o sea, lo de Virgo, lo que representa lo pisciano, o sea, lo de Piscis, lo que representa lo librano, o sea, lo de Libra, lo que representa lo ariano, o sea, lo de Aries, es independientemente de que nosotros le pongamos nombres. La cosa es que en este plano físico funcionamos así, le ponemos nombres a las cosas para podernos acercar a la cosa, pero una vez que nos acercamos a la cosa, simplemente la entendemos. Entonces, claro, como yo venía de ser muy mental, venía de ser muy intelectual, a mí la astrología me ayudó a entrar a esa cosa que es en sí mismo, en la realidad, en la cotidianidad, independiente del nombre. Entonces, la astrología cuando uno la va estudiando de cierta manera, uno va jugando con miro el nombre, miro la cosa, pero la suelto también. Claramente todos son etapas, todos son procesos y hubo un tiempo donde yo no podía como separarme de eso, pero luego lo que pasa es que ya conecté con lo que me decía la cosa, ¿sí? O sea, sí, lo virgiano lo sentía en mi cuerpo, en mi ser, entonces ya no necesitaba pasarlo por ese nombre, pero como sigo acá, me sigue pareciendo algo pedagógico, algo didáctico, y aparte, siento que en mi túnel de realidad, hablar de esto que yo sé de la astrología puede ser útil para algunos, por eso lo quiero hacer, porque quizás es
un refrescar la manera en la que muchos se han relacionado con la astrología o que incluso no se han relacionado con la astrología porque la vienen viendo desde lo predictivo, desde lo comercial y popular del periódico y no con una profundidad exquisita que en realidad tiene. Entonces, por ejemplo, aspectos de lo virgiano, la rutina, el orden, el cuidado del cuerpo físico, el cuidado de la casa, pues simplemente empecé a hacerlo, que no se me quedara en algo mental, que me pasó, como digo, sino me levantaba y me dedicaba a la rutina y por días dejaba de pensar en Virgo. Mi mamá es Virgo, entonces yo la molesto mucho como mi Virgo favorita y con ella tuve que entender muchas cosas del plano terrenal que en el eje Piscis-Virgo uno puede ver ese equilibrio entre el mundo y lo espiritual. Entonces, claro, yo venía un poco más con lo Piscis versus mi madre más terrenal, versus mi madre muy lindo como hablas, mi amor, pero ve, lava los platos. Siempre fue ese eje con mi madre, hasta que el día de hoy mi madre sabe que está muy bien funcionar en el mundo, yo estoy aprendiendo a funcionar en el mundo. Muchos seres como yo a veces vienen con esta sensación de venir de las estrellas y de negar el mundo. Y una espiritualidad, en mi experiencia bien entendida, te permite ser supremamente humano y te permite vivir relajado de mente, porque si tú te quedas a toda hora con esas ideas ahí en tu mente de misticismo elevado, repito, si tú estás ahí, pues te tocará vivirlo y aterrizar a ti solito, porque soy capaz de ir viendo cada fase del camino y explicárselas un poco para que sepan que todo es bienvenido, no hay un juicio. Yo estuve muy metida en las ideas de no dualidad, curso de milagros, Vedanta Advaita, se me van ahorita los nombres de ciertos maestros, pero el caso es que con la no dualidad se sobreentiende el montón de ramas y líneas que hay, donde esas ideas en algún momento vividas de manera radical fueron necesarias. En un momento de la evolución humana vivir radicalmente la no dualidad era necesario que hubiera una energía de un ser meditando todo el día y alrededor de él los otros le hacían cosas. Y quizás hoy en este planeta compartimos en el mismo tiempo seres que están viviendo eso, pero quizás tú y yo no estamos ahí. Entonces, muchas veces nosotros tenemos pulsiones ancestrales, es decir, es como una parte antigua en nosotros porque la conciencia que nos habita ha vivido en otros humanos, la conciencia, no yo, Melissa, y este cuerpo, no, la conciencia. La conciencia había ingresado en distintos cuerpos humanos y todo ese registro vive de una u otra manera en ti. Entonces hay una sensación muy fuerte que lo pulsa a uno como a lo antiguo, y yo venía con pulsiones muy fuertes de monja, de monje, de castidad radical, de moralismo, y en el autoconocimiento de uno lo va sintiendo. Entonces, claro, a mí me ha tocado trabajar claramente el que mi sensación de superioridad moral es fuerte, pero yo ya no estoy peleada con eso, yo ya no lo escondo, no me da pena, y quienes me conocen de cerca pues ya no ven eso como una amenaza, porque lo que suele pasar con la superioridad moral es que claramente mucha gente a tu alrededor se va a sentir como inferior, y obviamente el yo sentirme así hacía que yo también me sintiera inferior que otros. Entonces eso se sana de lado y lado, donde ni superior ni inferior. Ahora, si tengo cierta conciencia de ciertas áreas de la vida y hay alguien que no las puede trabajar o le cuesta, a menos que tenga fuerza interna y aceptación y autoestima, se va a sentir mal siempre. O sea, un humano que no acepta su condición actual, cuando ve a otro en un avance, ¿cierto? Es natural que el ego te haga sentir menos o más. Ese juego de menos o más uno lo va observando y uno lo va trascendiendo, porque ese menos o más es mental. Cuando en el momento presente se unen dos o más personas y se deja a un lado ese diálogo egoico y se unen es para hablar de pronto de ideas que si no se juntaran no llegarían, o se unen a hacer y estar, a compartir un café, a organizar un jardín, a organizar una casa. O sea, cuando esos momentos así se dan, donde la mente logra estar fundida en el momento, eso es éxtasis, y son esos momentos, son esos instantes de vaciado ahí del momento, donde uno logra
aterrizar las ideas del ser, las ideas de espiritualidad, donde todas esas ideas voladas cobran sentido. Porque la paradoja de entender muchas ideas espirituales no es quedarte en la teoría. La paradoja es soltar también esa teoría para que luego eso emerja desde dentro de ti. Imagínense, a mí me dan una receta de una torta y yo me pase hablando de la receta de la torta. Claramente también es una etapa. Necesitamos hablar de las ideas para que calen en nosotros. Por eso miren que mientras hablo, yo no rechazo nada, yo no digo que nada es malo y bueno, pero voy describiendo que pasa de todo. Entonces, un momento uno está todo empeliculado con lo que está leyendo, con lo que está aprendiendo, con los podcasts, con los videos, pero al mismo tiempo uno empieza a sentir que uno no está aplicando del todo eso, que quizás uno no está vibrando y encarnando eso, y eso se llega, eso se llega a sentir, las personas llegan a sentir si en verdad tú estás viviendo lo que hablas, o todavía estás hablando cosas para después vivirlas y también está bien. O sea, yo por eso tampoco juzgaría ya a nadie que de pronto está empeliculado compartiendo información, porque yo he sido esa que leía algo y iba y lo compartía, escuchaba algo y iba y lo compartía, porque era mi manera de calarme el tema. Entonces nada está mal ni bien, todo es neutro y todo hace parte y todo es necesario. Entonces, volver al presente. Cuando se medita, y esto también es supremamente personal, en mi experiencia, yo siento que quizás, como les digo, lo traigo de otras vidas, pero también confío y sé que quien viene a mi vibración es porque son almas viejas. Una persona que no tenga cierto recorrido de conciencia no le interesan estos temas. Y usted puede ser un alma vieja en pobreza o en riqueza. Ahora, muchas veces la pobreza extrema habla también de un estado mental. Y esto, si ustedes lo quieren profundizar, les recomiendo Sociología de la Evolución de Gerardo Schmedlin. Yo todavía no he entrado muy profundamente a hablar de esto, pero sé que lo voy a empezar a hacer en algún momento. Por ahora lo que les puedo decir es, donde nacimos es una correspondencia de nuestras vidas pasadas. Es una correspondencia de lo que hemos o no llegado a integrar dentro de nosotros. Entonces muchas veces una pobreza extrema habla de un ser que no sabe servir, que todavía tiene resentimiento con la sociedad, que todavía tiene ideas de que los demás le deben. Entonces, sabemos que nos toca vivir todo. Hemos nacido en pobreza, en riqueza, en reinos, mujeres, hombres, violadores, gente muy buena, artistas. O sea, es que tiene todo el sentido del mundo tener que ser todo para poder entender todo. Para mí tiene todo el sentido del mundo. Para mí tuvo todo el sentido del mundo cuando ya yo no solo pensé que yo solo era Melissa, sino que la conciencia, no Melissa como personalidad, como humana, un día morirá, pero la conciencia no muere. Entonces, eso que ha vivido un montón de cosas es lo que te hace un día pararte ante la realidad y a ti ya no te va a interesar tratar mal a alguien porque se está actuando en inconsciencia, ni pierdes tiempo peleando por política, ni pierdes tiempo peleando por religión, porque sabes que eso tiene un propósito y sabes que quienes están hoy ahí tienen una función y les corresponde estar ahí. Ahora, luego vuelves tú a ti y te das cuenta tú dónde estás, a ti la vida a dónde te está llevando, a qué procesos te está mandando, en qué te está pidiendo que pongas la atención. La paradoja con un nivel de conciencia como el que tenemos muchos de nosotros es que cada vez miramos menos hacia afuera y cada vez perdemos tiempo en temas que no tenemos la solución ni es nuestra responsabilidad solucionarlo, porque aunque a una parte de la mente en algún momento le cuesta entender la pobreza, el dolor, el sufrimiento, cuando se profundiza se entiende que así funciona la evolución, que en los estados más primitivos del humano, de la conciencia, la idea es descubrir por nosotros mismos qué es la creación y qué es todo el universo. Entonces tiene mucho sentido que en el estado más denso de la materia se requiera mucha presión, miedo incluso, porque de lo contrario no se mueve el humano. Cuando la conciencia empieza, o sea, cuando ya uno ha vivido mucho y esa conciencia ya ha vivido mucho, ¿qué es lo que empieza a pasar? Llegamos a estados de vida más sutiles. Ya no requieres llegar al extremo del dolor para entender qué hacer y no hacer. Ya no requieres llegar al extremo del dolor para empezar a actuar diferente.
pero habrá que llegar a extremos de dolor para entender si estoy abusando de mi cuerpo, si estoy abusando de mi poder, si estoy abusando de lo que sea, ¿sí? Y por eso muchos de nosotros sabemos que en esta vida no vinimos a matar ya, pero sabemos que en otra vida lo hicimos y que ojo por ojo, diente por diente no tiene sentido. Yo en mi adolescencia me acuerdo que yo le decía así a mis papás, si usted me grita, yo le grito, y si usted me pega, yo le pego. Inocencia total, yo pensaba así, pero luego pasaron muchas cosas y me llevaron a entender que eso no tiene sentido sostenerlo en el tiempo. En esta evolución de conciencia llegas a entender que el amor, que no lo había mencionado en todo el video, pero el amor es hacia donde caminamos. Pero el amor, como lo he entendido hasta ahora y como lo he vivido hasta ahora, es un estado mental. El amor empieza por querer primero que todo empezar a abrirse, a entender que todo lo que sucede en este mundo es perfecto y que el dolor y el sufrimiento tienen una razón de ser y que yo debo aprender con mucha práctica a que cada vez eso externo me perturbe menos, porque si de alguna manera se puede cambiar el mundo, que en realidad no es este el objetivo, pero llamémoslo así, es cambiando tu mundo. ¿De qué me sirve hablar tan mal de un humano que yo lo veo a través de la televisión actuando inconscientemente? ¿De qué me sirve? Te quedas aburrido tú y llegan tus hijos del colegio y los tratas súper mal, porque te quedas pensando en esa energía que no es tu presente, no es tu realidad. Entonces uno llega a cuestionar demasiado en el cuestionamiento. Claramente yo no te puedo evitar la fase de que cuestiones. Tú tienes que sentarte a cuestionar y a cuestionar y a cuestionar y a cuestionar, y tú mismo en ese cuestionamiento llegas al momento donde dices, no más, me rindo. Sé y siento que yo no vine ni a ser activista, ni vine a salvar a nadie, que estoy en una etapa más bien de autoselección, donde yo soy quien me voy a elegir. Cuando decían, fueron muchos los llamados y pocos los escogidos, en realidad son muchos los llamados y son pocos los autoescogidos. Tú te escoges. Tú eres el que un día dices, yo no quiero seguir contribuyendo con la vibración del miedo, yo no quiero seguir contribuyendo con la vibración del enojo, de la ira, del resentimiento, de la violencia, de que todo se resuelve a las patadas. No me interesa contribuir con esa energía. Y aunque por un tiempo tuve que vivir la sensación de rechazo, o de que piensen que soy boba, o de que piensen que soy ingenua, no importa, porque en mi realidad, gracias a mi trabajo interno, todo me refleja esa armonía, todo me refleja la paz que yo trato de cultivar en mi mente, todo me refleja los pensamientos que vivo sacando con espada. Cuando dicen la parábola de que Jesús llegó al templo y sacó los mercaderes, eso interpretado no literalmente, sino metafóricamente, simboliza que en tu mente saques los mercaderes, saca todo pensamiento que no te deja paz en tu corazón, saca de tu mente todo pensamiento que no te deja confianza, comprensión. Y yo les voy a dar un ejemplo. Esta semana yo estaba teniendo pensamientos de que una persona que a veces viene aquí a ayudarnos a la casa, como que yo sentía sensación de desconfianza, o como que sentía como debería no decirle que vuelva, pero lo que pasó es que me acordé que muchas veces en mi vida yo tuve esos pensamientos y no eran solo hacia ella, sino que era una generalidad de vibración de desconfianza. Y a pesar de esto que les voy a decir, yo ya sé lo siguiente. Yo vivo también en oración constante con Dios, con la divinidad, con mis guías, con mis maestros. O sea, yo sé que estoy rodeada de un séquito como lo estamos todos. Lo que pasa es que cuando el humano está muy nublado y está en su soberbia total de que cree que él sabe cómo es todo y está jugando a ser Dios, Dios no se le mete al rancho. Entonces hay personas que en su ignorancia están completamente desconectadas de lo divino, de las guías, de las señales. Y les hablas de esto y cortocircuito, pero otra vez, no es mi preocupación preocuparme por los que no entienden esto. Yo sigo confiando que por resonancia aquí vendrán los que son. Entonces, cuando uno empieza a sentir esa sensación de que uno está siendo guiado, de que uno está siendo acompañado y protegido, se me fue un poquito la onda, pero espérense que ya la recupero. Bueno, recuerdo los matices de lo que estaba hablando, pero se me cortó la línea. A ver, volvamos.
llegamos a sentir que no queremos seguir contribuyendo con esa vibración, porque te das cuenta que con eso no cosechas nada positivo, de que vivir enojado no resuelve las cosas, de que vivir criticando no resuelve las cosas, de que vivir en guerra con los demás no resuelve las cosas, de quedártelas del más bravo, eso no te da paz, eso no trae frutos chéveres. Bueno, entremos, sintamos este silencio juntos también, sintamos este espacio que también es tan necesario y en la comunicación actual a veces no la usamos porque la gente ahorita está tan acostumbrada a poner el por dos, acelerar, que esto también se vuelve raro y en realidad es un tesoro preciado darle espacio en medio de la vibración de lo que se está hablando, porque más allá de lo que yo estuviera diciendo específicamente, acá estamos manejando vibración, sensación. Y como les digo, recuerdo la idea general, pero me fui del hilo exacto, así que ya saben, me voy a ir quizás un poco ya desviado, porque no quiero parar el video. O sea, yo podría parar el video y empato, quizás ustedes van a decir, estabas hablando de esto, sí, pero yo ya sigo acá en vivo, entonces ni modo. Pero otra vez, o sea, la idea central con la que empecé fue aprender a vivir en el presente, y para poder vivir en el presente yo tengo que saber cuál es mi realidad y cuál no es mi realidad. Y yo tengo que saber que todo lo que sucede en el mundo es perfecto aunque yo no lo entienda. Otro módulo que les recomiendo leer es Aceptología de Gerardo Schmedlin. La mayoría de las bases de la información que yo comparto, que en este caso mucha cosa ya no es solo información, sino que ya es mi verdad, ya yo la vivo, ya yo lo he verificado, es de Gerardo Schmedlin, de Escuela de Magia del Amor. Entonces, para que lo sepan, lo he repetido en varios videos, pero quizás van llegando personas nuevas, entonces está bien que sepan un poco como las bases de mi estudio más profundo. Es Escuela de Magia del Amor. Por ahí también está el curso de milagros, pero yo siento que, como les dije ahora, el curso de milagros no es para todo el mundo, y el curso de milagros se queda corto. O sea, te lleva hasta un punto, pero no te está mostrando todo el camino. Te toca seguir a ti, te toca seguir como generando el discernimiento tú. Entonces, para que lo sepan también. Porque es que, a ver, la base de un curso de milagros para mí es que el humano tiene que entender que hay una divinidad. Cuando la gente vive, hay dos personas que viven en un estado ciego de Dios. Hay unas que creen creer en Dios, eso es muy paradójico, pero en realidad están ciegas porque creen es en su Dios mental, creen es en su idea de Dios. Y muchas veces esa idea de Dios que tienen es un Dios castigador, es un Dios que premia, a los buenos y castiga a los malos. Entonces, cuando tú piensas en Dios desde ese lugar, claramente tu realidad va a ser un reflejo de esa relación tuya con Dios. Y están los que definitivamente dicen no hay nada, estamos solos, acá no hay nada. Vale, están esos dos acá. Pero luego estamos acá nosotros, los que hemos conectado, primero porque dudamos hasta más no poder. Nos dimos el permiso de dudar de todo y tocar fondo y quedar en penumbra mental, porque cuando tú no crees en nada, tú llegas a tocar extremos de penumbra mental, y muchas veces son personas que están muertas de miedo. Entonces uno está ciego mentalmente y uno solo ve oscuro, y uno está más susceptible a caer en adicciones, en perversiones, en oscuridad total. Y ahí, solo ahí, precisamente, es cuando tú dices, tiene que haber algo. Y cuando ya tú das el permiso de tiene que haber algo, ahí es que empieza toda la guía, empiezan las señales, empiezan los mensajes, te llega un libro, te llega una conversación, te invitan a algún lugar, etcétera, 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 etcétera. Entonces, el caso es que este viaje humano también va mucho de que uno llegue a sentir que sí hay algo más grande, porque cuando no crees en nada más grande, siempre vas a estar más susceptible a que te pasen cosas, no por castigo, sino que es que tú mismo piensas esas cosas. Y acá llegamos a la alquimia mental y al poder mental. O sea, gracias a lo que pensamos todo el tiempo, todos los días, nosotros con esas ondas estamos haciéndonos correspondientes con lo que nos viene. Si yo vivo en agresión mental, nada raro que yo me encuentre gente agresiva. Si yo empiezo a sanar la agresión dentro de mí, les aseguro que uno deja de encontrarse personas agresivas.
cada vez sucede menos y si sucede lo empiezas a saber manejar porque empiezas a querer ver el amor en el otro, empiezas a querer a ver el Cristo en el otro y otra vez, esto no se lo tomen tan a la ligera porque esto requiere práctica, 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 práctica de mí con mi mente, yo con mi mente, yo con mi mente, yo con mi mente. Yo observándome, yo entendiendo qué pasa en mi mente y cómo eso tiene que ver con mi reacción cotidiana. Yo siento que cuanto más rápido uno entiende a dónde iba a llegar era a que hay una voluntad divina, hay un plan divino. A muchos les guste o no les guste escuchar esto, pero hay un plan divino. Dios ejecutó un plan para ti, unas funciones, unas personas, pero eso solo se empieza a desdoblar, a manifestar cuando uno primero sufre todo lo que sufre, toca el fondo que toca fondo, cree que uno sabe que es lo mejor para uno, uno cree que esa es la pareja, uno cree que ese es el trabajo, uno cree que esos son los amigos, entonces hasta que uno no vive todo eso, que eso es la parábola del hijo pródigo, es ve y vive a nivel mental, tú decidiste que tú sabes que es lo mejor para ti, la vida te deja. Ve, come mierdita un ratico. El día que tú te cansas de comer mierdita, tú sacas tu bandera blanca y tú dices, ay, ayuda, por favor. Y ahí, solo ahí, te empiezan a encauzar en el plan de Dios. Entonces, la cosa cambia, porque uno empieza a sentir las famosas sincronicidades de las cuales Carl Jung dejó mucha información bellísima. Uno empieza a ver todo cómo encaja con todo. Y a pesar de eso, uno sigue trabajando con su mente, que ya me acordé que yo les estaba contando, que empecé a ver toda esta desconfianza dentro de mí, que yo ya sabía que eso era ancestral y que lo tenía que corregir como lo hago. O sea, Padre, te entrego estos pensamientos. Estoy teniendo pensamientos de miedo, de duda. Si corresponde que yo siga trabajando con esta persona, házmelo saber. Y estoy abierta. Si no, házmelo saber también. Pero yo quiero sentir paz. Yo no quiero estar atrapada en estos pensamientos. Entonces, debo decir que me tomó varios días hacerlo varias veces, hasta que ya está como acentuándose, porque yo quiero decir eso, o sea, a veces estas correcciones de percepción que llegamos a aprender que podemos hacer, ¿sí? Porque estamos limpiando el pensamiento, es como tener una habitación muy sucia, o sea, eso no va a suceder de la noche a la mañana, y puede que durante el día como que haces la entrega de percepción, de limpieza, y como que se corrige, pero después vuelve la cosa. Entonces, no se asusten si cuando empiezan a hacer estas entregas o estos pedidos de percepción, no sucede ahí mismo nada, porque hace parte. Lo importante es uno no perder la fe en que hay algo más grande que uno haciéndose cargo de todo. Entonces, parte de uno confiar que algo más grande que uno se está haciendo cargo de todo implica soltar muchas cosas. Y ese proceso tampoco es romantizable, suele ser muy doloroso porque realmente llega un punto donde la vida te pide que entregues todos tus deseos. Te dice, entrégame todo, vacíate. Y otra vez, esto será muy personal, pero yo ya lo viví, yo ya vengo más bien en la nueva etapa de mi vida que es después de haber entregado todo, porque entregué todo. Vean, hasta me rapé el cabello. Y de esto tengo contenido en internet. Si van a Instagram, por allá me pueden ver rapada. Después de que para mí era tan importante toda la apariencia física, pero desde unas falsas ideas, porque hoy sé que este alineamiento no está peleado con que tu cuerpo tenga salud, vitalidad y eventualmente belleza, porque un humano que se cuida va a irradiar belleza, pero entonces la va a irradiar precisamente porque viene de algo muy interno. Y tu cuerpo va a irradiar luz, y tu mirada va a irradiar luz, y tu piel se va a poner bella, y todo este cuento yo ya lo he visto. Lo que pasa es que a veces pico y me salgo, y otra vez se siente el desequilibrio en mi cuerpo, en mis hábitos. Yo he pasado muchas pruebas porque de repente volvía, y yo ya conocía todo esto, pero yo volvía y salía con amigos y amistades que la vida me estaba diciendo, por favor, o sea, ámalos, hónralos, ellos también son hijos de Dios, pero a ti no te corresponde estar ahí. Eso me costó mucho entenderlo, me costó muchísimo entender que estaba en ambientes donde no era valorado lo que yo era. Entonces, no era que yo no tuviera valor, sino que yo no lograba ver mi propio valor, por lo tanto me hacía correspondiente con ambientes donde no me valoraban o me quedaban relaciones de pareja que nada que ver. Entonces, para mí empezar a entregarme a la voluntad de Dios, para mí empezar a entregarme a la voluntad del Padre, que también les recomiendo La vida del corazón. Estos son varios libros: La vida del corazón, La vida de la transformación, La vida de la maestría, La vida del servidor. No me acuerdo más, pero es muy linda esa información. Porque en últimas, como les decía,
Parte de vivir en el presente y de poder vivir en el presente, que es a nivel mental, porque el cuerpo no es el que se va del presente, el cuerpo siempre está en el presente. Ojo con eso, el cuerpo siempre está en el presente. ¿Qué se va del presente? La mente. Entonces, claramente para poder uno disfrutar de una mente que descanse en el presente, hay que practicar mucho, queriendo soltar tus comos y tus quieros y tus cuándos. Quiero, cuándo y cómo. Eso en este nivel del camino, en este punto del videojuego, no sirve. No sirve. O sea, en este punto del videojuego, amigos, porque hay muchos que están en una fase anterior, que es pura manifestación, puro voy a decir cómo es, qué quiero, color, casa. Si usted está ahí y se siente feliz ahí, siga. Listo. Siga ahí. El día que usted sienta lo que ya voy a decir, vuelve. Y este es el espacio. En este espacio, amigos, yo ya no tengo metas específicas, yo ya no tengo diseños específicos de nada. Honestamente, ahorita, a partir de ahora, me tiene sin cuidado cuándo, cómo, dónde y qué. A ver, yo le levanto el cable al amigo para que pase. O sea, yo sé que para muchos esto puede ser súper... pero bueno, yo necesito salir del closet de esto. Cuando uno descansa en esta confianza, uno es guiado, ¿sí? A uno le ponen visiones, a uno le ponen cosas que se van a dar, pero uno empieza a entender el famoso término, los tiempos de Dios. O sea, uno empieza, ven para acá, hazte acá, hazte acá. Uno empieza a entender que las cosas, muchas que hemos deseado, sí se van a dar, pero no se van a dar cuando nosotros queremos. Y lo paradójico acá es que la idea es no quedarse esperando y aprender a no estar esperando también requiere, en mi experiencia, tiempo y requiere días de uno verse en esa ansiedad y abrazarse en esa ansiedad, porque acá estoy llegando a una parte muy importante y es que una parte del camino es ver tu miedo. O sea, esa búsqueda obsesiva de sueños y metas generalmente tapa tus miedos más grandes y hay veces que la gente no ve eso. Entonces hay veces que la gente está en la carrera de lograr, de triunfar, de la imagen social, de que mírenme en las redes sociales, mírenme cómo lo estoy logrando y mírenme esto y mírenme aquello y todo es pura apariencia, pura apariencia, pura apariencia. Pero cuando ese humano mira dentro de sí, en algún momento lo hará, tú lo que vas a ver es que tú estás cagado del susto. Y ese miedo lo has vivido maquillando con todas esas cosas que tú crees que lográndolas, pero mentiras. Porque detrás de todas esas cosas hay un miedo que la gente no suele mirar y es el final de esas cosas. Muy bien, lograste tu empresa, la manifestaste, la soñaste, ay, tu pareja soñada, la deseaste, pero tú sabes que ahí coexiste que eso va a terminar. Llegar a esa profundidad de pensamiento, por lo general al humano le suele dar mucho miedo. Por eso dije, no lo voy a romantizar, pero de ahí vengo, ahí vivo también y yo ya quiero y necesito ser honesta para que puedan llegar personas alineadas a mi mentalidad, para que se pueda crear una comunidad alineada a una vibración de pensamiento, porque de lo contrario no se puede. Entonces, claro, yo esta parte a veces la tapaba. ¿Por qué? Porque tenía este pensamiento de, ay, voy a herir a alguien, voy a hacer que alguien se sienta mal. No, ya entendí que es que si yo tengo un hijo, yo le empezaría a hablar cómo son las cosas. Y una de esas cosas es, amor, mira, el viaje por acá como humanos es temporal. En ciertos niveles avanzados de evolución, en el cual yo no creo que esté todavía ahí, pero sé también que sí es cierto que hay un nivel de conciencia donde ya no vas a morir, o sea, que ya tú vas a poder como entregar este cuerpo voluntariamente, ¿sí? Como por decir, usemos el símbolo de Jesús. Jesús desmaterializó su cuerpo. Ese es el nivel más elevado del humano, materializar y desmaterializar la materia. Pero nosotros, vuelvo y digo, yo no creo estar ahí y muchos de nosotros no estamos ahí. Hacia allá vamos, sí. Por ahora, ¿en qué punto vamos? En que le perdamos el miedo a la muerte, de nosotros y de nuestros familiares, porque llegamos a entender que lo que somos es la energía del amor, que las formas nos confunden, que las formas de este mundo nos confunden y nos hacen querer atesorarlas y nos hacen querer aprisionarlas y nos hace querer soñar que nunca nada va a tener un final, pero en realidad sí lo tiene. Y yo sé que suena súper loco, pero cuando uno abraza al final, ahí, solo ahí es que tú amas de verdad. Es como una coexistencia de una felicidad con nostalgia, porque es como estás ahí viendo el atardecer y tú sabes que el atardecer va a caer en un rato.
Entonces yo siento que mucha de la información que se da hoy día es perfecta y necesaria y correspondiente con muchas personas. Pero en el punto que yo estoy, se me hace muy importante tener presente que así como las cosas empiezan, también van a terminar. Entonces yo ya no sueño una relación de pareja como las de Disney, pensando en que van a durar para toda la vida. Más yo sí me imagino estando en pareja, pero viviendo el presente, teniendo la oportunidad de que ya no me entorpezca el presente, mis pensamientos de cuándo será que nos vamos a casar, cuándo será que vamos a tener hijos, cuándo será que me vas a dar seguridad con un papel firmado, porque yo ya sé que nada de eso es verdad, nada de eso garantiza nada, y que realmente la seguridad que uno busca no está en las cosas del mundo. Nada de las cosas del mundo te puede dar felicidad real, nada. La verdadera felicidad está puesta en que como creaciones de Dios, a Dios volveremos. Entonces vuelvo y les digo, suena muy loco y paradójico, pero cuando uno acepta quién uno es, que es una creación perfecta de Dios, que además no muere, y que por eso cerrando los ojos es que uno logra entrar en contacto con eso. O sea, lo más loco es que lo tenemos enfrente. La meditación, más que algo de moda, más que algo ancestral o tradicional o religioso, es porque cuando uno se da el tiempo de aprender a meditar, que a la larga es incluso sentarse ahí sin expectativas, porque hasta cuando te sientas con expectativas y ansiedad, entonces no lo logras. Es sentarse a no esperar a que pase nada. Ahí en esos estados, uno logra conectar con lo invisible. Uno logra conectar con lo que no tiene forma, porque si cierras los ojos ves negro. Algunos verán más cosas, pero la base de cerrar los ojos es ver ese negro infinito, ¿no? Entonces, si cierro los ojos y veo que no hay nada, no tiene forma, a mí eso me da información de quién verdaderamente yo soy. Y ahí, cuanto más logro entrar ahí a cerrar los ojos y volver acá y abrirlos, como que de repente las formas ya no me atrapan tanto. Claro, otra vez, esto día tras día tras día se va sembrando esta práctica. Entonces, aprender a entender que ni el mejor amor de tu vida, ni tus perros, ni tus padres, ni nada de eso te va a dar la felicidad. Pero repito, soy muy consciente de que esto se puede vivir en años de proceso. Y quiero ser clara en eso. Me puede tomar años soltar el apego. Pero la realidad es que a eso vinimos. Mientras estamos en esta experiencia, paradójicamente, nos toca soltar la experiencia. Y porque solo ahí es que uno verdaderamente disfruta. Porque si yo tengo miedo de perder algo, se los juro que yo voy a usar todos los mecanismos que mi mente inventa para que eso no se acabe. Y ¿saben qué? Todos son ilusorios, todos son falsos. Caigo en la manipulación, caigo en controlar, caigo en la mentira, porque tengo miedo de perder. Entonces, mientras yo no haga que tengan confluencia el que nazca algo, pero que muera, si yo no uno eso, mientras yo no una eso, es una ilusión, es una mentira, es una película. Y ahí vive gran parte de la humanidad todavía, realmente. Sí, ¿cuáles son todos los sueños humanos? Tener un trabajo exitoso, tener una familia, tener hijos, los perros, los gatos, la finca. Son unos sueños, si se ponen a ver, son súper universales nuestros sueños. Y entre todos esos sueños, a veces la gente no piensa en los finales. Y eso es todo, o sea. Y todo esto, miren la profundidad que tiene para uno poder llegar a vivir en el presente, practicando mucho. Tú practicas cada que puedes y cada vez eso se va haciendo más grande y eso en sí mismo se va volviendo una energía que por sí sola te va arrastrando a mí solo me interesa estar presente. Y muchas veces veo mis perros y sé que un día ellos van a morir. Y veo mis plantas y sé que ellas no van a estar. Y veo el lugar físico en el que estoy y sé que mañana puedo estar en otro lugar. Entonces, cuando conecto con la esencia que soy, llego a sentir que no importa dónde, quién, cómo, cuándo. Porque el propósito de haber venido acá no tiene nada que ver con lo físico, aunque parezca. Y aunque yo no estoy peleada con lo físico, porque ya les dije, lo paradójico de haber profundizado en estas ideas lo suficiente es que me dieron la fuerza para aprovechar el tiempo que estoy acá. Y con mayor razón quiero cuidar mi cuerpo y con mayor razón quise dejar ciertos hábitos que todavía estoy dejando algunos de autodestrucción a mi cuerpo,
que a la larga no me dan tanta plenitud, que a la larga no me dan tanta satisfacción, que a la larga vienen es de lo que aprendí, de lo que creí, o lo hice porque mis parejas lo hacían, entonces, o por encajar en un grupo de amigos. Entonces uno logra tener esa gran conciencia y uno sabe dentro de uno qué le está diciendo esa conciencia a uno que haga o que no haga, pero tengámonos paciencia. Yo no quiero que mi mensaje suene a blanco y negro. Más bien siéntete abrazado ahí en ese proceso de darte cuenta de todo, siéntete abrazado en ese proceso de definitivamente todavía controlo, todavía manipulo. Y acá les voy a hablar de una ley que nos protege. La ley de la conciencia es la capacidad de observarme como yo soy ahora sin juicio. Si tú observas los mecanismos de tu mente, tus manipulaciones, tus intentos de controlar, tus mentiras, si tú todo eso lo observas con total y absoluta honestidad, te aseguro y te garantizo que vas a estar protegido y los efectos de tus decisiones no van a ser tan grotescas cuando haces ese trabajo. Los efectos de tus decisiones no van a ser tan chocantes o tan complicadas, porque es como que el hecho de observarlas hace que no cojan tanta fuerza. Las cosas a veces cogen fuerza es precisamente porque no las estamos observando. Entonces tiene que aumentar de tamaño, tiene que aumentar de intensidad, me tiene que subir el volumen para yo poder captarlas. Ahora, habrán algunas cosas que te vas a ir dando cuenta de que parece que me tienen que jalar un poquito más la oreja para yo poder decir alto a esto, no más, no voy a seguir en esto. Entonces, independientemente del punto en el que estemos, independientemente de la situación que estemos viviendo, del dolor que estemos transitando, del sufrimiento, sepas que eres amado, eres cuidado, eres guiado, eres dirigido, eres sostenido, estás en un plan y el plan está buscando tu mayor bien. Y el propósito de estar acá, sin importar quiénes seamos ni cuánto dinero tengamos, es aprender a ser felices fuera de todo. Si yo digo que mi felicidad me la dan mis hijos, mis padres, mis amigos, me falta entender cosas y me falta vivir cosas y sentir cosas, porque mi felicidad, en mi experiencia, debe únicamente venir de mí en mi relación con Dios. Y cuando dos personas o más se relacionan desde ahí, la cosa es tan diferente, porque es que ya no te estoy usando para que me saques de mi tristeza, ni te estoy usando para que me saques de mi dolor. Ya no te uso, porque esa es la cosa. Cuando yo no he entendido que la felicidad debe y solo tiene que proceder de mí y de mi relación con Dios, yo siempre voy a ser alguien con segundas intenciones. No te juzgues, pero tienes que saberlo, así como yo también lo he sabido. Hasta que uno no se va limpiando de segundas intenciones, hasta que uno no va purificando su ignorancia y todo su pensamiento, claramente estamos actuando de maneras que a la larga no nos traen buenos resultados. Y esa es la verdad. Por eso por sus frutos los reconoceréis. Habla de que acá estamos en un proceso de pulimiento, nos estamos puliendo, a nivel del pensamiento nos estamos puliendo para que nuestra realidad toda también refleje ese pulimiento. Entonces nos pulimos en pensamiento para después pulirnos en palabra, para después pulirnos en sentimiento y sensación, para después pulirnos en acción, para después pulirnos en manifestación, para después pulirnos en destino. Pero entonces otra vez, sí, uno lo dice acá en un video de 50 minutos, una hora, pero claramente esto toma su tiempo, claramente esto hay que respetar los ritmos, claramente tienes que tenerte paciencia, y creo que esa es finalmente como la reflexión final de todas estas ideas a las cuales fuimos, es que independientemente de todo, tente paciencia y mírate como Dios te mira, porque Dios te mira con total inocencia. Dios no viene y mete un dedo acá y nos apacharra, porque es que el planeta Tierra es como un salón de juegos que tú le dices a un niño, mira, ahí puedes rayar todo lo que quieras. Eso es el planeta Tierra, es un lugar donde podemos hacer de todo, aunque no todo, porque fíjense que la realidad nos deja como hacer locuras, pero sin embargo esas locuras tienen límites, porque todo, aunque no parezca, está fríamente manejado por seres superiores, por seres invisibles para nosotros, que permitan que esto siga existiendo como existe. Entonces, cada uno conecta con esto a su manera. Y tú no tienes que salir a convencer a nadie. Si tú lo vibras, si tú lo sientes, si tú lo vives,
con eso es suficiente. Y yo sé que parte del camino, amigos y amigas, es muy solitario. Eso no lo podemos sacar de la ecuación. Llegar a niveles tan profundos de la conciencia siempre conllevan un poco de soledad, pero eso no va a ser así siempre. Nosotros nos estamos preparando para manifestar amistades y relaciones más afines a nosotros. Acá el tema es si pasas el periodo de prueba de serte fiel a ti, de cada vez ser menos infiel a ti por agradar, por encajar. Yo, por ejemplo, ya para cerrar, voy a dejar este video creo que de 1 hora, pero voy a usar estos 10 minutos para compartirles un poco para quien le pueda servir. Yo siento que cuando yo estaba en el colegio, a ver, yo sí gozaba un poco como de tener mi rareza, ¿cierto? Pero yo no abrazaba mi rareza con totalidad. Y es más, recuerdo amigas, amigos que abrazaban su rareza a niveles que yo no me sentía lista. Entonces yo por eso siempre estuve en una dualidad entre quiero encajar, entre los populares, entre lo común, entre lo masivo, versus yo era rara, tenía mi mentalidad salida del molde, pensaba más adelantada a mis tiempos. Era esa típica niña que a veces los profesores decían como, sí, tú piensas más adelantado a tu tiempo. No era la más aplicada en el colegio porque en realidad me aterraba muchas cosas del colegio. Yo lograba sacar adelante mis materias porque no me veía perdiendo un año, pero yo no era la más nerda. Yo ponía atención para poder ganar exámenes, pero paré de contar. Porque en el fondo yo sentía que en el mundo había algo muy raro, yo sentía que había algo que no me estaban contando. Siempre vibré cuestionamiento, siempre vibré, amigos, el mundo no funciona, el mundo no está funcionando, ¿cierto? Y pues me tomó años sufrir mucho, me tomó años tocar fondo, me tomó años ser incluso diagnosticada con un diagnóstico que finalmente yo nunca acepté. Tomé pastillas un tiempo, pero finalmente todo eso lo dejé porque llegué a entender que esas experiencias no estaban ahí porque sí. De hecho, esas experiencias no eran un destino, eran un síntoma y eran una señal de mi alma. Es que, miren, algo que tiene este mundo es que todo está al revés. Y entiendan esto como lo entiendan. Pero digamos que, por ejemplo, una enfermedad de salud mental, en realidad muchas veces habla de una conciencia muy despierta, habla de una conciencia muy genial, habla de una conciencia que tiene muchas capacidades, pero el mundo como está diseñado ahorita no permite que encajen muchas conciencias sensibles, muchas conciencias sutiles, ¿sí? Todavía estamos en un mundo de mucha fuerza, de mucha energía masculina, de mucha presión, de mucho no pain, no gain. Entonces, apenas estamos en el comienzo del restablecimiento de la energía femenina en nosotros, seamos hombres o mujeres. Y entendamos la energía femenina como la energía que no forza las cosas, que es más cercana a la naturaleza, que es más cercana al respeto de los tiempos, que no presiona. Si ves el brote que sale de una semilla, no lo jalas porque sabes que lo puedes dañar. Entonces, la comprensión de la energía femenina a estos niveles todavía es muy nueva. Por eso es un reto, realmente para mí ha sido un reto trabajar mi energía femenina, pero no ha sido imposible. Y cuanto más he permanecido fiel a yo muy bacano, todas las que quieran ser girl bosses, dueñas de empresa, trabajar como hombres, yo lo intenté, duré muy poco tiempo y yo dije, eso no es lo mío, eso no es mi energía, eso no es mi ritmo y a mí me importa más escuchar mi cuerpo, que me ha tomado bastante aprender a escucharlo. Yo quiero aprender a cuidar mi salud, yo no voy a pasar por encima de mi salud solo por dinero, ni por fama, ni por que los demás digan que qué exitosa que soy, no me interesa, o sea, yo eso me rendí, lo intenté, pero eso no es lo mío. Y entonces, ¿qué pasa cuando una mujer está en su femenino? Que también le puede enseñar a los hombres otras cosas, pero una mujer que está en su masculino vive en guerra, viven con enfermedades de ovarios, de toda su zona femenina completamente oprimida, de senos. O sea, estos temas yo cada vez los voy a estar tocando más. Me he dado el tiempo de respetar que algo me dice, vamos con calma. Pero claramente a estas alturas yo ya sé que las enfermedades humanas no las causamos nosotros. No es que la enfermedad está por ahí y nos atrapa, no. La enfermedad, condición de enfermedad, es algo que se generó por nosotros mismos, por nuestra mentalidad, que finalmente nos lleva a ver cómo sentimos, a cómo reaccionamos, a qué hábitos tenemos. Entonces, la naturaleza de nosotros no es la enfermedad es el resultado de no entender nuestra naturaleza.
Y eso es muy profundo porque claramente también llegar a conectar uno con esto toma su tiempo. Y te tienes que respetar, y si hoy tienes que usar pastillas, y si hoy tienes que ir a medicina tradicional, o sea, haz todo lo que tengas que hacer, pero ve escuchando la guía, porque te están guiando. Y quizás yo te sirva para confirmar que no estás loca, que no estás loco, aunque bueno, se dice por ahí que la gente más genial loca está. Y sí, entiéndase como no le tengamos miedo a la palabra loca, loco, que hay gente que es como, ¿y si termino en un manicomio así, loco? No, no, no más miedo, por favor. Y sí, hay que estar muy loco para atreverse a salirse del molde en este mundo. Entonces, uno ya con honor y gratitud, uno dice, pues sí, que piensen que estoy loco. Ah, que tu familia piensa que estás loco, pues que piensen que estás loco. ¿Qué tiene? Y como que ya le pierdes el miedo a eso, de malas. Y entonces los locos son los que han cambiado el mundo. Así de sencillo, o sea, ¿qué diferencia de pronto un loco de un genio? Pues que tus ideas sean aplicables en la tierra. Básicamente eso es lo que hará que no te quedes loca. Que no te quedes en el mundo de las ideas, que las logres aterrizar. Bueno, resulta que mientras estaba grabando se quedó sin memoria mi celular, entonces ya para terminar estos 5 minutos eh, les decía que pues finalmente yo ya sé que quien viene y escucha esta información comparte experiencias conmigo de pronto haberse sentido raro, bicho raro, relegado, outsider, pero que eso no siga siendo una excusa para no permitirnos vivir esta experiencia humana más plenamente. Y con pleno realmente también he verificado que es como simpleza. O sea, honestamente el humano no necesita tanta cosa para ser feliz. Es más, necesitamos un porcentaje mínimo de lo que hasta ahora creíamos, en todas las áreas, en la salud, en el disfrute externo, en lo que tenemos en nuestras casas. Y lo dice alguien que todavía estoy en proceso de alivianar mi realidad, pero me doy cuenta, soy consciente y trabajo en pro de ello todos los días. Y también pasa eso, o sea, a veces tú estás rodeado de humanos que todavía quieren estar en ignorancia, con hábitos autodestructivos, y ahí es donde también muchos de nosotros tenemos que aprender a seguir creyendo en nosotros y a seguir creyendo que van a llegar personas que también están igual de comprometidas con su propio camino personal. Y me pongo como muestra porque les repito, fueron muchas las veces que era muy claro que yo quiero estar en otra, yo sí quería progresar en cosas, en aprendizajes, en amor propio, en cuidarme, en valorarme, y me quedaban ambientes donde no, y yo claro, tratándolos de cambiar a ellos o echándole la culpa a ellos, y no, el problema no era de ellos, el problema era que yo no estaba entendiendo la señal de muévete del lugar. Yo era la que no estaba queriendo hacer el duelo de quizás ahí no es tu lugar en este momento ya. Cumplieron su ciclo, honor y gratitud, no te vas odiándolos, dejas la puerta abierta porque no sabes si de mañana la vida los vuelve a juntar o para conversar o para lo que sea, pero tener esa fuerza y esa convicción de lo que lo guía a uno desde dentro y ya no titubear de si los demás lo entienden, no lo entienden, les gusta o no les gusta, es el capítulo que sigue. Ese es el piso que sigue. A mí me está guiando algo desde adentro y por primera vez voy a hacerme caso es a mí antes que a todo el exterior, antes lo que opinen mis papás, mis amigos, mis hermanos, nada. Me escucho yo porque a mí me guía algo y es así, o sea, cada uno de nosotros tiene una guía tan propia que por eso es muy pretencioso pensar que yo te puedo decir a ti cuál es tu camino. No, yo te estoy diciendo a ti que te conectes con tu camino. Eso sí te lo puedo decir. Te puedo decir que tienes un camino, tienes unas guías y con eso es con lo que te digo que te sintonices. Pero cómo es, cuándo es, dónde es, no tengo ni idea. No tengo ni idea y me liberé de creer en algún momento que podía decirle ese tipo de coordenadas a las personas. Como mucho puedo ser un espacio para invitar a esta profunda confianza en eso más grande. Entonces, bueno, yo espero que esta información te sea de alguna utilidad, que te acompañe o, bueno, si te ponía a pensar más de la cuenta, pues también está bien porque también se trata de eso. También se trata de que cuestiones, porque a veces el cuestionar es lo que después llega un momento donde la mente se cansa de tanto que intentas entender y cuando sueltas es en esos momentos, atento a esos momentos donde conectas con el ser, donde conectas con el momento presente, que fue como empecé este video. El momento presente a veces es aburrido para el ego y el ego es el que empieza a pensar cosas y si estuviera allí, y si hubiera hecho esto y si hubiera dicho esto. Entonces, atentos que el cuerpo siempre está en el presente. El cuerpo siempre está en el presente. Lo que se va es la mente. Entonces, bueno, nada. Nos vemos a la próxima. Los quiero mucho. Chao.